Algo ha cambiado en los ataques en profundidad de Ucrania. Las refinerías siguen siendo atacadas. Sigue en marcha una campaña para quitar a la maquinaria de guerra rusa su sangre vital. Esos ataques son distintos y más precisos. Se han vuelto menos generales, ya que Ucrania apunta no a las refinerías en sí, sino a la maquinaria y los componentes vitales que son increíblemente difíciles y a veces imposibles de reemplazar para Rusia. Es una jugada maestra de Ucrania. Pero Ucrania no ha estado sola. Ucrania le está quitando algo irreemplazable a Rusia con la ayuda de otros dos países, Francia y Estados Unidos. La conexión franco-estadounidense le ha dado a Ucrania la guía paso a paso sobre cómo patearle los huevos a Rusia, y Ucrania no deja de patear. Todo depende de los ataques a las refinerías. Si has seguido la estrategia de ataques en profundidad de Ucrania, sabes que estos ataques no son nuevos en 2026. De hecho, 2025 fue el año decisivo para esta estrategia en particular. Ucrania comenzó a atacar con fuerza y frecuencia el petróleo ruso. Para finales del año, se había causado una gran cantidad de daños. Ucrania había atacado más de la mitad de la capacidad total de refinación de Rusia, llevando a cabo ataques contra 21 de las 38 refinerías más grandes de Rusia entre enero de 2025 y principios de octubre del mismo año. Los ataques exitosos aumentaban notablemente. Los drones de Ucrania lograron alcanzar sus objetivos un 48% más en 2025 que en 2024. Ucrania logró cerrar alrededor del 20% de la refinación de Rusia en un momento. Y para finales del año, se reportó que causó daños de más de $13.000 millones al sector petrolero ruso. La estrategia era buena, pero no perfecta. Ucrania tenía un problema. Esto se debía al carácter poco específico de sus ataques a refinerías. En 2025 para Ucrania, bastaba con cruzar las defensas aéreas rusas y atacar cualquier cosa en una refinería. El objetivo era provocar incendios, por eso los grandes tanques de las refinerías eran los principales blancos de Ucrania. Un solo golpe de un dron y un tanque de almacenamiento explota, con el fuego posiblemente extendiéndose alrededor. De nuevo, funcionó. Las refinerías se vieron obligadas a cerrar mientras se apagaban los incendios y se realizaban reparaciones. Ucrania incluso atacaba las refinerías varias veces en rápida sucesión para mantenerlas fuera de servicio por más tiempo. Sin embargo, las refinerías seguían recuperándose. Una vez que se apagaban los incendios, los tanques de almacenamiento y los edificios no eran tan difíciles de reemplazar. Algo tenía que cambiar. Ucrania debía ser más precisa en sus ataques. Los enormes incendios en las refinerías eran excelentes para captar la atención de los medios. Pero cuando 2025 dio paso a 2026, Ucrania cambió sus objetivos. Los incendios serían una ventaja adicional. El verdadero objetivo de Ucrania pasó a ser cerrar las refinerías el mayor tiempo posible. ¿Cómo lo lograría? Atacando maquinaria crítica que necesita componentes muy difíciles de obtener para Rusia por las sanciones occidentales. Surgió otro problema. La inteligencia de Ucrania es claramente lo suficientemente fuerte como para permitirle al país llevar a cabo ataques a refinerías, pero ataques con este nivel de precisión están lejos de ser fáciles. Ucrania necesitaba ayuda tanto para identificar los objetivos que debía atacar en las refinerías de Rusia, como para asegurar que sus drones pudieran llegar a esos objetivos en primer lugar. Esa ayuda ha venido de dos fuentes diferentes, Estados Unidos y Francia. En un informe explosivo, el Financial Times ha revelado que tanto las agencias de inteligencia estadounidenses como las francesas están proporcionando a Ucrania la asistencia para la selección de objetivos que necesita para transformar su estrategia enfocada en las refinerías. Los incendios ya no son el objetivo. Destruir maquinaria clave en refinerías es ahora el objetivo principal, y Ucrania lo logra con alarmante frecuencia. Si se inutilizan los componentes esenciales, la maquinaria de guerra se detiene. Francia tiene un papel clave. En enero, el presidente Emmanuel Macron dijo que Francia proporciona cerca de 2/3 de la inteligencia que Ucrania usa en la guerra con Rusia. Macron afirmó que Francia asumió este papel tras un año de incertidumbre en la relación entre Estados Unidos y Ucrania, cuando Ucrania dependía mucho de la inteligencia estadounidense. Hoy en día, 2/3 de esa inteligencia son proporcionados por Francia. 2/3, declaró Macron. Esa declaración dio la impresión de que Ucrania estaba haciendo todo lo posible para alejarse de la inteligencia proporcionada por Estados Unidos. No era así. Macron también pudo mencionar que la mayor parte del otro tercio de la inteligencia que Ucrania recibe, y tal vez más desde que la relación entre Estados Unidos y Ucrania mejoró en 2026, proviene de ese país. Y no solo cualquier organismo del gobierno estadounidense. La principal agencia de inteligencia del país está trabajando directamente con Ucrania para asegurarse de que pueda llevar a cabo sus ataques quirúrgicos contra las refinerías de Rusia. La CIA está involucrada. Ucrania aprovecha al máximo la ayuda de la agencia para lograr una ventaja de inteligencia que Rusia no puede manejar. United 24 Media informa que a menudo son los especialistas de la CIA quienes identifican la máquina industrial específica que Ucrania necesita atacar.
Hay dos condiciones asociadas a esta maquinaria. O tiene que ser increíblemente difícil para Rusia reemplazarla, o, en su defecto, casi imposible de reparar para Rusia debido a su incapacidad de conseguir los componentes occidentales necesarios. El medio señala que la inteligencia de la CIA ha sido clave para los ataques ucranianos a almacenes de Wildberries en Rusia. Wildberries es conocida como la versión rusa de Amazon. Ofrece un portal en línea donde los empresarios rusos venden y los consumidores rusos compran. Wildberries también permite vender artículos militares como drones y chalecos antibalas. Así que, se volvió un gran objetivo. Con apoyo de la CIA, Ucrania atacó 8 centros de distribución de la empresa, eliminando alrededor de 860.000 metros cuadrados de espacio industrial lleno de productos en el proceso. Así de simple, el 15.4% de toda la capacidad de almacenamiento de Wildberries ha sido consumida por el fuego, costando a la empresa y sus vendedores miles de millones de dólares. Nada de esto sería posible sin la CIA. Desde entonces, Wildberries ha intentado ocultar productos militares de sus resultados de búsqueda, lo que equivale a una súplica desesperada a Ucrania para que deje de enviar sus sanciones aéreas. No va a funcionar. Ucrania sabe lo importante que es Wildberries, tanto como proveedor militar como red logística dentro de Rusia. Con la ayuda de la CIA, va a seguir identificando las instalaciones de la empresa y atacando con furia ardiente. Forbes señala que la CIA lleva mucho tiempo ayudando a Ucrania tras bambalinas. Desde el momento en que Rusia comenzó su campaña de agresión con la anexión ilegal de Crimea, en 2014, la CIA colabora con la inteligencia ucraniana. Se reconstruyeron las instituciones debilitadas por corrupción y se eliminaron los remanentes de los sistemas rusos y de los métodos de espionaje soviéticos. El servicio de inteligencia ucraniano es tan ágil y letal como cualquier otro, respaldado por dos de las naciones más poderosas del mundo. Actualmente, Francia y Estados Unidos colaboran para ayudar a Ucrania a realizar ataques contra refinerías y otros objetivos por toda Rusia. Pero la CIA tiene tentáculos en más áreas. Desde el inicio de la invasión a gran escala, ha habido bombardeos y operaciones encubiertas en Rusia. Han eliminado a generales y líderes clave rusos. Ucrania no se atribuye estos ataques, pero claramente está detrás de ellos. Y detrás de Ucrania, dice Forbes, está la CIA. Lo que vemos ahora es resultado de más de una década de colaboración que en 2026 llegó a otro nivel. Francia y Estados Unidos ayudan a los planificadores militares de Ucrania a trazar rutas y planear ataques de largo alcance. ¿Cómo funciona y cuál es el objetivo? Revelaremos todo, incluso el papel de Rusia al permitir los ataques de Ucrania. Pero antes, este es el programa militar. Vamos más allá de los titulares para mostrar las historias reales. Si nuestro canal te resulta útil, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos diarios. Los detalles sobre cómo Ucrania lleva a cabo sus ataques con el apoyo de Francia y Estados Unidos son proporcionados por el Financial Times. El medio habló con 2 operadores de drones que ambos dijeron que los ingenieros detrás de escena hacen mucho trabajo antes de que un solo dron despegue. Esos ingenieros eligen objetivos según la inteligencia que reciben, además de hacer análisis técnicos detallados para definir la ruta al objetivo, la logística del ataque y su función en el esquema operativo más amplio de la guerra de Ucrania contra Rusia. Tras terminar este trabajo, los ingenieros informan a las unidades de drones de Ucrania. Los expertos de la industria energética determinarán los componentes que los operadores ucranianos deben atacar, enfocándose en los que Rusia tardaría más en reparar o reemplazar. Según un operador, los expertos indican a los especialistas en drones de Ucrania que ataquen tuberías, chimeneas, ciertas áreas, conexiones o cajas específicas, entre otros objetivos. Los depósitos y las unidades de almacenamiento de petróleo no se descuidan, pero ahora ocupan un lugar secundario en la planificación a largo plazo de Ucrania. Sin embargo, estas misiones no tienen un solo objetivo y consideran contingencias en todo. Si el plan A no va a funcionar, tal vez porque Rusia ha desplegado defensas aéreas o el objetivo que Ucrania quiere atacar ha sido protegido de alguna otra manera, entonces hay un plan B, un plan C y así sucesivamente. Cada misión tiene varios objetivos para evitar que los drones de Ucrania regresen sin resultados tras largos recorridos. Si un operador no puede alcanzar su objetivo principal, se dirige a objetivos secundarios o terciarios preseleccionados. Aquí no se abandona ningún ataque, solo hay contingencias sobre contingencias para asegurarse de que se cause daño. Ucrania tampoco asume nunca que un solo ataque de largo alcance será suficiente. Eso ya era así en años anteriores, pero Ucrania se asegura absolutamente de darse la mejor oportunidad para golpear cualquier objetivo repetidamente hasta el punto en que Rusia no pueda recuperarlo. Esto se logra con el volumen de drones en un ataque o enviando otra oleada si Ucrania lo ve necesario. De cualquier modo,
Una refinería alcanzada por las sanciones aéreas de Ucrania puede esperar más de un ataque. Si el primer dron ucraniano acierta desde el inicio, siempre hay objetivos secundarios y terciarios que pueden eliminarse. Estamos presenciando el desmantelamiento sistemático de la industria petrolera y de combustibles de Rusia, respaldado por la inteligencia francesa y estadounidense. Es una combinación de impacto y presión tecnológica trasladada a la era de los drones. El ministro de Defensa interino de Ucrania, Yevgeny Kamara, afirma que Ucrania puede y debe ampliar este enfoque para dañar al máximo la maquinaria de guerra rusa en territorio de Putin. Rusia no quiere eso, ya tiene suficientes problemas con la escala actual de los ataques de Ucrania. Los ataques de Ucrania contra las refinerías rusas en 2026 han sido mucho más efectivos que los de 2025. Esto provocó una crisis de combustible nacional. Para finales de julio, la producción rusa de combustible cayó hasta 40% porque las principales refinerías seguían inactivas. Todo eso se debe a la mayor precisión de Ucrania. Un ataque que antes habría dejado una refinería fuera de servicio por días, ahora le toma a Rusia semanas o meses recuperarse. Se ha restringido la venta de gasolina en más de 40 regiones de Rusia. El refinado de petróleo ruso ha caído un 25% interanual, alcanzando su nivel más bajo en 20 años, y la producción de gasolina en el país ha disminuido un 17%. United 24 Media lo reveló en un informe del 2 de julio. Mientras esto ocurre, Rusia debe hallar cómo manejar su pico interno de demanda de combustible, que suele ser entre agosto y septiembre. Drones de Ucrania, junto con inteligencia de Estados Unidos y Francia, crean un cóctel letal que Rusia debe tragar. Sin embargo, hay un ingrediente más en ese cóctel, un toque de vodka ruso proporcionado involuntariamente por Rusia mediante su antiguo imperio soviético. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, al hablar de los ataques de Ucrania, el exministro de Defensa de Ucrania y ahora presidente del Center for Defense Strategies con sede en Kiev, Andriy Zagorodnyuk, dice: pensamos en Rusia como un sistema. Comprender ese sistema te ayuda a detectar las partes clave de mayor impacto. Arráncale al sistema el corazón y el cerebro, y el cuerpo se derrumba. Además de la inteligencia occidental, Ucrania sabe bien cómo asestar estos golpes gracias a la propia Rusia. Rusia y Ucrania comparten sistemas energéticos similares, diseñados en la era soviética y aún usados en Ucrania. Por eso, Ucrania conoce los procesos industriales de las refinerías rusas, sus vulnerabilidades clave y la disposición de sus equipos. Ucrania solo debe revisar su infraestructura energética para saber dónde atacar en Rusia, qué nodos deben desconectarse. Cuando Estados Unidos y Francia se involucren para agregar el qué al dónde, Rusia termina en la vergonzosa posición de ser el arquitecto de su propia caída, basada en la construcción del imperio soviético que ha inspirado a Putin. Es irónico para Rusia que Ucrania haya aprendido de ella en esta guerra lo dañinos que son los ataques a la infraestructura energética. Lamentablemente, aprendemos de los rusos, dice Zagorodnyuk al Financial Times. Ellos nos hacen lo mismo aquí, añade. La diferencia es que Ucrania obtiene lo necesario de sus socios occidentales para reparar y reemplazar equipo. Rusia no puede. Está varada, aislada y rodeada por un mar de sanciones que le impiden conseguir los componentes occidentales que necesita para reparar rápidamente los daños que Ucrania está causando. Rusia se está desesperando. En un informe del 3 de julio, Vladislav Blasiuk, quien es el asesor y representante del presidente ucraniano en política de sanciones, le dijo a UKR Inform que Rusia depende ahora de China para obtener los componentes que usa. El problema, dice Blasiuk, es que las imitaciones chinas no son confiables. El mejor ejemplo son los módulos de navegación y ciertos microcontroladores de alta precisión. En muchos casos, los rusos han tenido que usar componentes alternativos de menor rendimiento o que requieren rediseños importantes. Nuestra tarea es hacer que este proceso sea lo más difícil y costoso posible, afirmó Blasiuk. Algo similar pasará en las refinerías de Rusia, lo que beneficia el plan de Ucrania. Un componente de imitación que falla puede forzar rediseños como ocurre en los misiles rusos, y podría provocar fallas que detengan las refinerías otra vez. Rusia solo puede elegir entre componentes de baja calidad o nada. Debe elegir la primera opción. De aquí en adelante, la situación solo empeorará para Rusia. La inteligencia de Francia y EEUU continuará, así que los drones ucranianos seguirán presentes. Eso no es del todo exacto. Sí van a un lugar más profundo en Rusia de lo que Putin imaginó. Con la mejora de los drones ucranianos pueden atacar más lejos. Abre más posibilidades de aprovechar su inteligencia occidental y causar más daño.
Ucrania ya puede atacar cualquier objetivo en la Rusia europea. Sus mejores drones pueden recorrer más de 3.000 kilómetros y desarrolla nuevos sistemas de largo alcance que llegarán más lejos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirma que drones con más de 5.000 kilómetros de alcance están sobre la mesa y podrían estar disponibles para operadores ucranianos a finales de 2026. En 2027, Ucrania espera tener drones que puedan recorrer 10.000 kilómetros. Quedan al alcance aún más objetivos, lo cual es una muy mala noticia para Rusia. Ucrania tampoco se está volviendo complaciente, así como aprovechó sus éxitos de 2025 con una estrategia más refinada, perdón por el juego de palabras, planea aprovechar lo que ha logrado hasta ahora este año. Zelensky se reúne frecuentemente con sus altos mandos para actualizar objetivos y definir prioridades. A finales de julio, aprobó un plan para ataques en profundidad y autorizó nuevos ataques. Solo las altas esferas de Ucrania saben qué será atacado. Es intencional. Mientras Rusia sepa menos podrá hacer antes de que lleguen los drones. Si apostáramos, diríamos que la mayoría de los objetivos de Ucrania han estado influidos por la información de inteligencia que recibe de Francia y Estados Unidos. Rusia no puede defenderse tan bien como necesita. El país es tan vasto que es imposible defender cada sitio militar crítico contra los drones de Ucrania. Ese tamaño, antes útil para defenderse de invasiones terrestres, ahora es una gran carga para el Kremlin. Putin y sus aliados deben reorganizar siempre las defensas aéreas. Deben adivinar qué atacará Ucrania y mover defensas, dejando otros objetivos vulnerables. Es un juego de prioridades que Rusia no esperaba jugar y que favorece a Ucrania. Ahora que los drones ucranianos alcanzan refinerías en Siberia, Rusia enfrenta más de estas decisiones. Si los alcances extendidos que menciona Zelensky se concretan este año y hasta 2027 las defensas rusas, ya al límite, tendrán que dispersarse hasta el límite. La distancia ya no será un factor para Ucrania. Rusia ya no tiene retaguardia estratégica. Solo quedan cientos de objetivos, todos dentro del alcance o pronto a estar al alcance de los drones ucranianos. Esta es la nueva realidad de Rusia. La CIA y la inteligencia francesa colaboran con Ucrania para debilitar la maquinaria bélica rusa. Los rompehuevos ahora vuelan casi diario. Cada vez que atacan una máquina clave en una refinería o una base militar supuestamente segura, Putin recibe otro golpe en la entrepierna. Rusia eventualmente terminará de rodillas, una superpotencia militar reducida a una ruina temblorosa, perdiendo petróleo y combustible por todos lados. Cada semana se demuestra la destacada colaboración entre Ucrania y sus socios franceses y estadounidenses. Pero fue en los ataques contra Wildberries donde esta combinación de inteligencia occidental y potencia de fuego ucraniana realmente acaparó titulares en julio. Mencionamos esos ataques en este video. Ahora puedes aprender más sobre ellos y por qué realmente importan viendo nuestro video donde cubrimos la magnitud de estos ataques y el gran golpe que han asestado contra la maquinaria de guerra rusa. Antes de irte, suscríbete al programa militar. Ofrecemos análisis como este en nuestros videos diarios y nos encantaría que nos acompañes. Gracias como siempre por vernos.